Padre. Gracias por permitirlos participar en este retiro. Gracias también por darnos esta oportunidad de aprender tu palabra. Señor, ayúdalos a no solo escuchar tu palabra con los oídos, sino también con el corazón. Muéstralos, Señor, cómo estamos viviendo delante de ti, Señor. Da fuerzas nuevas a los que están cansados, para que puedan servirle con todo el corazón. Se lo pedimos, Señor, gratitud. En el nombre de Jesús siempre nos ama. Amén. Busquemos la Biblia. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 13. ¿Lo encontraron? Sí. Les leo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres respondido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel? ¿A quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No otra parte. Tuvimos a nuestro Padre terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, gracias, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es aprovechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. 13, leamos juntos. Y hacer sendas estrechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy largo. Al escuchar un seminario de la Biblia, uno llega a conocer la gracia de Dios y recibe la salvación, ¿no? Eso significa, en otras palabras, que sea convertido el Hijo de Dios, ¿sí? Una vez que uno llegó a ser Hijo de Dios, será hijos para siempre. Y su salvación jamás se perderá. Es algo por lo que debemos estar profundamente agradecidos, ¿no? Entonces, significa esto que
ahora podemos pecar y vivir como queramos. De ninguna manera. El que ha llegado a ser hijo de Dios tiene la responsabilidad de vivir correctamente como tal. Cuando nace un hijo, ¿sí? Cuando nace un niño, trae alegría a sus padres, ¿no? Pero cuando empieza a crecer y quiere hacer las cosas a su manera, es corregido, ¿no? Y si ese niño, ya habiendo crecido, sigue haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces debe ser reprendido. Así también, cuando un salvo no vive como hijo de Dios, entonces recibe la disciplina de Dios. Si alguien hace lo malo y no recibe ninguna corrección, eso es una señal de que no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Dios ni ha sido verdaderamente salvo. Aquí dice 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, sin disciplina, no hijo. ¿Verdad? Supongamos que alguien se llama hermano o hermana, pero vive pecando sin tener ninguna relación con Dios. Si no asiste a la comunión, ni escucha la palabra, y aún así no tiene ningún problema, ¿realmente fue salvo? No. ¿De verdad fue salvo si no hay ninguna disciplina? ¿Será que Dios lo ama tanto que no lo disciplina? No. Es un engaño. Es porque no es hijo, ¿sí? Por eso Dios lo deja. Si realmente fuera hijo de Dios, habría disciplina cuando hace lo malo, ¿verdad? ¿Sí? Por medio de la disciplina se arrepiente y regrese a la iglesia. Así es como Dios cría a sus hijos, la manera de Dios. Voy a explicar esto con un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que tengo un hijo pequeño, ¿sí? Un día, mientras jugaba con el niño vecino en mi casa, y tomó dinero de mi billetera y compró un juguete, dulces. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría? ¿Lo dejaría pasar? Yo disciplinaría al hijo para que no vuelva a hacer algo así. Y entonces, ¿qué haría con el niño vecino? ¿Le pegaría también? Claro que no. Aunque ambos robaron el dinero, no golpearía al niño vecino. Solo informaría a sus padres lo que sucedió. ¿Sí? Porque corrijo fuertemente a mi hijo y dejó al otro en manos de sus padres. Porque es diferente la forma. Es que en que tanto a ambos si cometieron el mismo error. La razón es porque este niño no es mi hijo, ¿verdad? Con Dios es lo mismo, ¿sí? Aunque es salvo y el incrédulo cometa el mismo pecado, Dios responde de manera distinta a cada uno.
Sí, por eso, incluso los que son salvos pueden sufrir aflicciones. La primera razón es la disciplina de Dios por haber pecado. Y la segunda es una prueba, ¿no? ¿Saben? Prueba. Sí. Estas palabras son necesarias para que un salvo viva correctamente su vida cristiana. Hoy vamos a aprender primero sobre la disciplina. ¿Sí? La disciplina significa el método que usa nuestro Padre Dios para corregir a sus hijos amados cuando actúan mal. Por medio de eso, los cristianos pueden llegar a ser más santos, completos como hijo, como Dios. Completos como Dios. ¿Sí? Se puede decir que es una para de amor. Por eso si uno ha recibido disciplina por su mal comportamiento, debe arrepentirse y esforzarse por volver a vivir una vida cristiana, ¿sí? Correcta. Aquí dice, la razón por la que Dios disciplina al cristiano que está en pecado, ¿sí? Primero razón, porque somos hijos de Dios y Él los ama. Aquí, Deuteronomio capítulo 8, sí, les leo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí también Dios muestra que Él corría a sus hijos igual que su padre, un padre corría a sus propios hijos, ¿no? ¿Sí? Así como el hijo disciplina, el hombre disciplina a su hijo, Jehová también nos disciplina a nosotros. ¿Acaso algunos de ustedes nunca se equivocó frente a sus padres cuando era niño? ¿Vivió toda su niñez sin errores? ¿Siempre obedeciendo y recibiendo alabanzas? Claro que no. Tal vez hoy estamos aquí sin haber cometido grandes pecados en el mundo, porque nuestros padres nos enseñaron y corrigieron a tiempo, ¿no? Hebreo 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos trata como hijo. Por eso como hijos también recibimos disciplina. Si un padre no corría a su hijo, aunque haya hecho algo muy malo, ¿será un buen padre? ¿Generoso? Dejar sin disciplina al hijo que ha hecho mal es como decirle que está bien hacerlo. Vive así siempre. Proverbios capítulo 29 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí leamos juntos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. La Biblia dice que quien no disciplina, en realidad aborrece a su hijo. Aborrece. Si no se corrige al niño cuando se le empuja a tomar un mal camino, ¿no?
El que ama a su hijo debe corregirlo cuando se equivoca. Si uno deja a su hijo en pecado sin corrección, no es un verdadero padre. El hijo no dejará de hacer lo malo y lo repetirá. Podría cometer pecado aún mayores. Por eso un buen padre nunca deja sin corregir los malos hábitos de su hijo. ¿Sí? A veces un padre puede imaginar al padre que corrige a su hijo por haber pecado varias veces. Y luego de que el niño llora y se duerme, lo abraza y le pone pomada, medicina con el corazón dolido. Ese es el corazón de un padre que realmente ama a su hijo, ¿no? ¿Sí? Golpear por enojo para desquitarse es violencia. Pero corregir con dolor en el corazón, siguiendo reglas, por el bien del futuro del niño, es una disciplina justa, ¿no? El que realmente sabe amor, también sabe castigar castigar con sabiduría. Por eso recibir disciplina es la prueba de que uno es hijo de Dios y de que Él no nos abandona, sino que nos educa correctamente. ¿Sí? La segunda razón por la que Dios disciplina a los cristianos es para hacerlo volver del pecado. Sí. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como al hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La disciplina es necesaria para que recordemos y grabemos en el corazón la exhortación de Dios cuando la hacemos olvidar. ¿Sí? Si no hubiera disciplina, no temeríamos a Dios y continuamente pecando sin temor. La disciplina es necesaria para detener un pecado que se está cometiendo o una conducta mala que continúa. ¿Sí? Por eso debemos temer a Dios y cuidar nuestras acciones. Aquí leamos juntos: el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Entiende, ¿sí? Pero no hace caso. Aunque se le hable y se le advierta, un siervo que no teme a su Señor no corrige su error. No es que no lo sepa, sino que aún sabiéndolo, ignora al Señor, pensando que no pasaría nada. Si nunca ha sido reprendido, ¿no tendrá temor? No sabrá respetar a autoridad. En esos casos es necesario aplicar disciplina para que aprenda a temer. Tiene que aprender a temer. ¿Sí? La verdad es que el ser humano, aun sabiendo que hace mal, no cambia fácilmente, ¿no? Porque pecar es más fácil, más placentero, ¿no? Placentero que no pecar. ¿No es cierto? Desobedecer y pecar es más cómodo, más divertido.
¿no? Esta era nuestra naturaleza como pecadores. Pero nosotros que hemos sido salvos, no debemos ser gobernados por la carne, sino dominarla. ¿Sí? Okay, Proverbios 22, leamos juntos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hermanos, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿no? Esto se puede entender con solo pensar un poco. Si un niño creciera sin educación, viviría como una persona buena, o como un animal. Como un animal. Por eso los padres se esfuerzan con corregir los malos hábitos de sus hijos, ¿no? ¿Sí? Estas palabras no solo aplican a los niños, sino también a nuestras almas que aún no han madurado. ¿Sí? La tercera razón por la que Dios disciplina a los cristianos es porque Él decía que seamos santos como Él. ¿Sí? Hebreos 12, 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecería. Pero está para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Él quiere que participemos de su santidad. En palabras más sencillas, Él quiere que nos parezcamos a Él y reflejemos su gloria, ¿no? Claro, hay padres que castigan por enojo, pero Dios nos disciplina siempre para nuestro bien, ¿sí? Por eso podemos decir que esta disciplina es para nosotros, ¿sí? Por eso, por medio de ella, podemos llegar a ser santos como Él. Dios decía que sus hijos se parezcan a Él. ¿Está parecido a ustedes? Dios ha preparado muchas recompensas para darlos. Él quiere darlos cosas buenas, pero si pecamos, no podemos recibirlo. Por eso, para que recibamos recompensa, nos disciplina. Si gracias a esta disciplina corregimos nuestros malos hábitos, entonces podemos dar fruto. ¿Sí? En la Biblia dice así. Pero aquí dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, nadie desea ser disciplinado, nadie, ¿no? Pero si uno se arrepiente después de ser disciplinado, y vive correctamente, podrá finalmente dar frutos dignos de presentar al Señor, ¿no? Y vivir como un hijo aprobado por Él. Aquí el método, los métodos de la disciplina de Dios. Dios nos disciplina de diferente manera según la situación de cada uno. ¿Sí? Las formas en que Dios disciplina. Primera, la paz desaparece. Primero, cuando un cristiano peca,
sufre la pérdida de la paz porque su relación con Dios se rompe. Si no hay paz en el corazón y la alegría de la vida espiritual desaparece. Eso puede ser señal de disciplina. Sí, hermano Matías, sí, por favor, lea esta palabra, por favor. Gracias. Aquí dice, la primera forma de disciplina es perder la paz interior. David sintió la disciplina de Dios por su pecado como una carga muy pesada. Tus flechas me atravesaron y tu mano pesa mucho sobre mí. Se sintió muy agobiado por la disciplina de Dios y perdió la paz. Sintió que estaba muy lejos de Dios. ¿Usted tiene paz? ¿Sí, verdad? Aquí leamos juntos. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetraría hasta tu corazón. El sufrimiento llega hasta el corazón como consecuencia de mi maldad. Se dice que en la verdad, en la vida cristiana no hay casualidad. Todo resultado tiene una causa. Dios nos disciplina con cuidado y nos guía con precisión. Si caminamos por caminos equivocados, ¿sí? Llegaremos a destinos equivocados. Si uno insiste en seguir por el camino equivocado, Dios pondrá restricciones. Aquí, Salmos 23:4, sabe muy bien, ¿no? Veamos juntos. Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu varas y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Necesita cayado y tu vara. ¿No? Un buen pastor cuida a sus ovejas con cayado, pero también con vara. El buen pastor cuida con diligencia para que sus ovejas no se aparten de él. Pero hay ovejas que no permanecen en el rebaño y hacen cosas que no deben. ¿Sí? Para esta oveja, el pastor usa lo cayado. ¿Sí? Cayado. ¿Sí? Al principio puede hablarle, pero si la oveja insiste, puede jalarla con fuerza. Para que la oveja no caiga en el principio, ¿sí? El pastor usa su vara y su cayado. Y el segundo método de la disciplina de Dios es permitir conflictos en nuestras relaciones con otras personas. Aquí leamos juntos
Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijos de hombres. ¿Sí? Dios dijo que si Salomón pecaba, lo disciplinaría con vara de hombre. ¿Qué? ¿Vara de hombre? ¿Qué significa vara de hombre? Así como se usa un palo para castigar, Dios puede usar a personas como instrumento de disciplina. Por eso después de pecar contra Dios, se pueden dañar las relaciones con personas quienes antes todos estaban bien, estaba bien, ¿no? Esto significa que sufrimos en nuestras relaciones y recibimos heridas de otros. Entonces, ¿qué es el azote de hombre aquí dice, azote de hijos de hombres? Significa que aunque todo parecía ir bien. Después de pecar, surgen muchas dificultades en la vida. Aún así duele recibir un azote. La vida misma se vuelve dolorosa. Y si pensamos al revés, si mis relaciones se dañaron por mi pecado, ¿cómo serían si vivirá correctamente delante de Dios? Proverbios capítulo 16, 7 dice, leamos juntos, cuando los caminos de hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz, aún a sus enemigos. Cuando los caminos de hombre son agradables, entonces aún a sus enemigos hace estar en paz. Si agradamos a Jehová con nuestras acciones, incluso nuestros enemigos pueden estar en paz con nosotros. Por eso nuestras relaciones humanas pueden cambiar según agradecemos o no a Dios. No es necesario quejarse de cómo nos tratan los demás, cómo nos tratan. Si tengo una buena relación con Dios, Él puede resolver mis aflictos, mis conflictos con los demás, ¿no? Cuando no vivo rectamente ante Dios, incluso las personas que amo pueden convertirse en la vara que me castiga. Soy yo quien los convierte en vara por mi conducta, ¿no? Por mi conducta, los convierte en vara. Alguien convierte con vara. Tampoco es necesario decir, ¿por qué mi vida está tan enredado, ¿sí? Y difícil? Si vivo bien delante de Dios, los problemas se resolverán, ¿no? En el pasado, algunas personas vinieron a buscar consejería espiritual. Antes de casarse, eran jóvenes fieles y ejemplares. Pero después del matrimonio enfrentaron muchos problemas. Decían que ellos hacían lo posible por hacerlo bien, pero que su pareja era egoísta o terca. Ambos se consideraban víctimas, diciendo que
el otro no lo comprendía ni lo perdonaba. Así que les pregunté cómo estaba su vida cristiana, cómo estaba su vida espiritual últimamente. Me di cuenta de que su relación con Dios estaba dañada, está rota. Por fallar ante Dios, hirieron y siendo heridos por quienes más amaban. Hermanos, ¿usted está viviendo una vida que agrada a Dios o una vida que lo entristece? ¿Lo entristece? Hermano, no culpen a los demás. No culpen a los demás. No se quejen contra otros. Observe su relación con Dios. No culpa no es de ellos, sino de mi conducta correcta ante Dios. ¿Sí? Si tengo una mejor relación con Dios, mis actos le agradan, e incluso hará que mis enemigos vivan en paz conmigo. Y la tercera tipo de disciplina que podemos recibir es el sufrimiento físico. ¿Sí? Surgen problemas de salud. Job 33 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Si un hermano peca contra Dios, su salud puede empeorar como parte de la disciplina. Claro que no todos los enfermos han pecado, aún así, así que no debemos suponer que toda enfermedad es por pecado. Pero cuando uno peca, ¿sí? Después pecar, una forma en que Dios puede disciplinar es permitir problemas de salud. Cuando David cometió adulterio y causó la muerte de Urías, Dios no castigó su cuerpo directamente, sino que permitió que su hijo recién nacido muriera. El niño se enfermó y murió. Esa enfermedad en su hijo fue un dolor más profundo para David, ¿no? Sí, hermano, ¿se puede leer, por favor? Sí. Wow, muy bien, ¿sí? Habla muy bien español, ¿sí? A veces ver sufrir a un ser querido por nuestro pecado duele más que si sufriéramos nosotros mismos. David se arrepintió después de pecar, ¿no? Dios lo perdonó, pero le dijo que aún recibiría disciplina. Lo perdonó, pero aún recibiría disciplina. Incluso si nos arrepentimos y pedimos perdón, podemos todavía recibir disciplina. Sí. Hoy hemos aprendido sobre el rey Asa durante un tiempo esta mañana, ¿no? El rey Asa al principio de su reinado fue justo y fiel a Dios. Muy buen rey. Al principio Asa confiaba en el Señor. Pero cuando Israel atacó su reino, no confió en Dios, sino que
pagó a Siria con oro o plata. Temer a las personas. Por temer, buscó una solución humana en vez de confiar en Dios. Confiar siempre humana. ¿Ah? Entonces David, Dios envió a un profeta para corregirlo. Pero él se enojó y lo encarceló. ¿Sí? Yo les leo. Entonces se enojó hasta contra el vidente. Lo echó en la cárcel porque se encolerizó, sí, sí, gracias, grandemente a causa de esto y oprimió hasta en aquel tiempo a algunos del pueblo. Gracias. ¿Sí? Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Siempre confió en humano, no de Dios. Hizo lo malo y no quiso arrepentirse, repetir mismo pecado, ¿no? Si se hubiera arrepentido, Dios lo habría perdonado, ¿no? Pero como él lo hizo, Dios lo disciplinó con una enfermedad en sus pies. Aún así, no buscó al Señor. En el versículo vemos que solo recurrió a médicos, recurrió a métodos humanos, no confió en Dios, no regresa, no se arrepiente. Por eso finalmente Dios permitió su muerte. Normalmente una dolencia en los pies no causa la muerte, no, ¿verdad? Pero como el médico, como el medio de la disciplina fue terco y no buscó a Dios, el Señor permitió su muerte. Sí, claramente a Él puede perdonarnos. Salmos 39, aquí leamos juntos. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y el cuarto tipo de disciplina que podemos recibir es la pérdida económica. ¿Sí? Hay pérdidas económicas. Cuando no usamos correctamente el dinero que Dios nos ha dado, Él permite que suframos pérdidas económicas. ¿Sí? Esta historia es real. Recuerdo el testimonio de un hermano de una iglesia en Corea que habló sobre esto. Recibió un trabajo de reparación de casa y de repente ganó como 200,000 pesos. Tenía que dar el diezmo, pero al principio estaba ocupado, ¿sí? Después tuvo la oportunidad de hacerlo, pero le dio lástima y lo ignoró. Empezó a sentirse incómodo en su corazón y pensó que Dios podría disciplinarlo. Pasaron unos días y tuvo un accidente de auto. Afortunadamente no se lastimó, solo se dañó al carro. Pero lo sorprendente fue que el costado de la reparación fue exactamente 20,000 pesos.
la misma cantidad que debía dar como diezmo. Así que apenas llegó a la iglesia, dio el diezmo. Pidió perdón a Dios, prometiendo no volver a cometer ese error. Él testificó que le dio gracias a Dios por esa corrección. Dijo que comprendió que Dios estaba observando su vida. ¿Sí? Y decidió que daría el diezmo finalmente el resto de su vida. Muchas veces, ¿sí? Dios nos disciplina, especialmente en el área económica, ¿no? A veces, aunque el salario no haya bajado, incluso haya subido, el hogar sigue sin dinero. Porque surgen gastos inesperados, donde no debería haber. Se puede dañar el auto sin razón o surgir una enfermedad repentina y que requiere pagar hospital. ¿Sí? Eso también puede ser un método de la disciplina de Dios. Aquí, sí. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, lea, por favor. Subir al monte y traer madera, y de edificar la casa, y poner en ella mi voluntad, y querer glorificarlo a mí Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis casa, y yo les disiparé de mi soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sí, gracias. En la época del profeta Ageo, ¿sí? Los israelitas que habían estado cautivos en Babilonia regresaron a su tierra para reconstruir el templo con la ayuda de Dios. Pero debido a la oposición de los samaritanos y dificultades económicas, dejaron la obra del templo sin avanzar por casi 16 años. Usaban los materiales que debían usar para el templo en construir sus propias casas. Dios hizo crecer la madera en los montes. Él preparó todo, ¿no? ¿Cómo se enfocaron en sus casas? Y no en la de Dios. Él sopló contra sus obras. Dios dijo que aunque se esfuerzan, aunque se esfuerzaban, su esfuerzo sería en vano. Allí, Ageo, sí, hermano, otra vez, lea por favor. Ageo 1:7. Sembráis mucho y cogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no seráis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja a jornal, el que su jornal, el cerco está por roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Sí, gracias. Muy famoso, como su jornal en saco roto. ¿Sí? Así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, cheque, su jornal en saco roto, ¿no? Debemos examinar nuestras obras y caminos. Si no vivimos correctamente ante Dios, podemos sembrar mucho, pero cosechar poco. Podemos comer mucho, no quedar satisfechos. Beber y seguir con sed.
vestirlos y seguir con frío. Si recibir un salario que se pierde, como si lo guardáramos en un saco roto. Metemos dinero en la bolsa, saco, pero cuando queremos usarlo, ya no hay nada. Se ha escapado por un agujero en el fondo. ¿Quién hizo ese agujero en la bolsa? Como saco. Dios lo mismo, ¿no? Hacerle un agujero a nuestra bolsa es una forma de disciplina de Dios. ¿No? Si estamos sufriendo económicamente, debemos examinar si hemos sido honestos con Dios en el uso del dinero. Dios nos da recursos para vivir la vida cristiana y para predicar el Evangelio, ¿no? No debemos usar parte de esto para la obra del Evangelio. Pero si no reconocemos que proviene de Dios y lo usamos solo para nosotros y nuestra familia, Dios puede abrir un agujero en nuestros bolsillos, ¿no? Examine su bolsa, hermano. ¿Está con agujeros o bien cerrada? ¿O tiene saco roto? Si está bien cerrada, aunque no ganemos mucho, podemos disfrutar del futuro de nuestro trabajo. Aquí, Salmos 128, leamos juntos. Cuando mires el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien, bienaventurado. Uno podría pensar brevemente, sí, como según lo que trabaje. ¿Por qué eso es bendición? ¿Por qué es bendición? Podría pensar, por favor, sí, como según lo que trabaje. Porque eso es bendición y prosperidad. Pero, hermanos, el poder comer conforme a su esfuerzo es un acto de gracias. En este mundo hay muchísimas personas que no pueden disfrutar de fruto de su trabajo. Si un cristiano trabaja con esfuerzo y sudar, pero no cosecha nada. Si trabaja duro, pero no gana dinero, eso puede ser disciplina de parte de Dios, ¿no? Muchas personas quieren trabajar poco y ganar mucho dinero, ¿no? Piensa que eso es una bendición. Pero realmente recibir sin esfuerzo es una bendición de Dios. ¿Es realmente una bendición de Dios ganar mucho dinero sin trabajar? No, eso es una mentalidad de ladrón, fraude, ¿no? La persona que ha ganado dinero fácilmente no podrá soportar el trabajo duro en el futuro. Y seguirá buscando manera de ganar dinero sin esfuerzo. Siempre se vuelve aún más perezoso. Al final, fracasa. ¿Sí? Eso no es lo que Dios desea. Si uno trabaja mucho pero cosecha poco, trabaja mucho pero cosecha poco, eso una disciplina. Si uno trabaja, cosecho de forma, ¿sí? Trabajo
Sembra esto, cosecha esto. ¿Sí? Sí. Proporciona. ¿Sí? Eso es gracia. Eso es bendición de Dios. Aquí leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano sea la guardia. Por demás es que os levantaréis de madrugada y vayáis tarde de reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios él. Aquí no le dio el sueño Dios. ¿Eh? Aquí, por más que uno trabaje diligentemente y viva buscando el dinero, si Dios no ayuda, nunca tendrá estabilidad económica. Para esa persona, levantarse temprano y comer el pan con dolor es en vano. Su casa no está edificada. Dios es quien edifica nuestro hogar. Si agradamos a Dios y vivimos una fe recta, Él edificará nuestra casa, nos ayudará a vivir sin dificultades y nos dará un sueño tranquilo. La quinta forma de disciplina es la interrupción de la comunión con Dios, lo cual impide recibir respuesta a nuestras oraciones. Uno puede seguir leyendo la Biblia y sirviendo después de pecar. Pero lo más difícil de haber después de pecar es orar. Cuando uno intenta orar, sus propios pecados vienen a la mente. El Espíritu Santo nos habla dentro del corazón. Te dice, tienes que arrepentirse de eso. Debes pedir perdón a Dios. Recuperar tu culpa. Si no, recibirás disciplina. ¿No? ¿Sí? Les leo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Proverbios capítulo 28, 9, leamos juntos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es oración. ¿Por qué? Oración es bueno, ¿no? Pero su oración es abominable. Dios no escucha la oración del pecador. Solo oye a quien le teme y hace su voluntad. Aunque dicen con orgullo, yo oro mucho, diariamente oro. Claro que debemos orar en todo tiempo. Pero aunque oremos mucho, Dios puede no escuchar. No escucha. Primero debemos examinar si estamos viviendo rectamente delante de Dios. Si hay pecado en nuestra vida, Dios no escuchará nuestra oración. Para recibir respuesta a la oración, necesitamos reconciliarnos con Dios primero. Hermanos, los hijos tienen derecho de pedir cosas a sus padres. ¿Sí? Hijos tienen derechos, ¿no? Derecho de pedir cosas a sus padres, ¿no? Somos hijos de Dios. También nosotros tenemos derecho a pedirle lo que necesitamos, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Pero si estoy en falta con Dios, no tengo derecho a pedirle nada. No es que Dios no tenga poder para nosotros. No es que Dios no tenga poder para darlos, ¿sí? Sino que nuestros pecados
impiden que recibamos lo que pedimos. ¿Verdad? Por eso, si queremos respuesta, debemos pedir perdón y reconciliarlos con Él. Les leo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Nuestros pecados bloquean el canal por donde viene el bien de parte de Dios. ¿No? Si el canal está bloqueado, tapado, no deberíamos abrirlo primero. Cuando pecamos, orar se vuelve difícil y aún si oramos, el Señor no escucha. Por ejemplo, ¿sí? Un niño desobedece a sus padres, pelea con su hermano y luego le pide a su papá, cómprame un juguete, quiero un helado. ¿Le compraría? ¿Le compraría algo? ¿No? Por supuesto que no. Le jalaría las orejas, la oreja. Le diría, ¿tienes cara para pedir eso? ¿Tienes cara? Mírate primero, mírate. Qué triste sería no recibir la bendición de Dios por culpa de nuestros propios pecados. Aquí leamos juntos. Si en mi corazón hubiese yo irado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese la iniquidad. Al contrario, si vivimos íntegramente, podemos pedirle cualquier cosa a Dios. Podemos presentar peticiones justas a Dios. Dios Todopoderoso. Dios puede ayudarlos en todo. Y la sexta forma de disciplina es no poder entender la palabra aunque se lea. Esa es una disciplina especialmente grave para los pastores que deben enseñar la palabra de Dios. ¿No? Cuando pecamos contra Dios, leemos la Biblia, una hora, como un día, como una hora, 2 días, 2 horas, un día, ¿sí? Sin comprender. No logramos entender su profundo significado, aunque meditemos. Si escuchamos el mensaje dominical, pero no entendemos ni sentimos nada. Eso es una señal de disciplina de Dios. ¿Sí? ¿Usted puede recordar el tema de el domingo pasado? ¿Sí? Algunos sin sabiduría actúan de manera muy torpe. La necesidad en sí misma puede ser una forma de disciplina de Dios. La Biblia dice, aquí leamos juntos, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erupción de los necios es necedad. No. Hermanos, la necedad en sí es una disciplina. Mucha disciplina, ¿no? Sí debemos actuar con sabiduría, pero lo hacemos con torpeza. Eso es disciplina. ¿Sí? Mientras otros comprenden, y actúan correctamente. Uno malinterpreta, hace lo equivocado. Porque Dios no le ha concedido sabiduría.
Después de esto, uno se siente frustrado, consigo mismo. Pero la mayor necesidad es repetir lo mismo pecados, ¿no? Y la última etapa de la disciplina, la séptima, es cuando Dios da muerte al cuerpo y lleva al alma. ¿Sí? Les leo Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Un hombre, Corinto, un hermano que se llamaba hermano en la iglesia de Corinto, cometió adulterio con la esposa de su padre. Y lo peor, ¿por qué? Lo peor fue que no se arrepintió. Y la iglesia Corinto lo toleró. Aunque la iglesia lo permitió, Dios no lo permitió en absoluto. ¿Sí? El adulterio es grave, pero más grave aún es no arrepentirse, ¿no? Dios lo castigó, no pudo destruir su alma porque era salvo, pero sí quitó su vida física. Por eso Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la alma, no, destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si entre nosotros hay alguien que ha sido salvo y comete un pecado grave sin arrepentirse, esta persona está deshonrando la iglesia del Señor, ¿no? Aquí dice, destrucción de la carne. Eso significa que el Señor mismo permite su muerte. ¿Sí? Entonces su alma va al infierno, ¿no? No, el salvo no va al infierno, ¿sí? La salvación, una vez obtenida, es eterna. Por eso, aunque muera físicamente, su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. El alma de esta persona salva fue llevada a donde está el Señor. Hemos sido salvos para vivir para la gloria de Dios, ¿no? Pero si en lugar de servir a Dios deshonramos su iglesia, Él puede llevarlos pronto para no permitir que su nombre sea avergonzado. Corintios 11 dice, leamos juntos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre iglesia de Corinto. Muchos duermen. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Aquí duermen se refiere a los que murieron en el Señor como resultado de su pecado, pero cuyas almas fueron llevadas por Dios, ¿no? En la iglesia de Corinto. Muchos habían pecado siendo salvos. Por eso había muchos enfermos, débiles y muertos.
¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? Como el alma de la persona salva va al cielo, no se dice que murió, sino que está durmiendo. Todos ellos fueron disciplinados por Dios. Sí. La disciplina comienza leve, pero va aumentando en severidad. Por ejemplo, si mi hijo hace algo malo, primero lo regaño, no hazlo. Si no se corrige, puede recibir una palmada en la mano. ¿Sí? Pero si sigue desobedeciendo, recibirá un castigo más fuerte. La disciplina de Dios también puede comenzar siendo breve, suave. Pero si uno que dice ser salvo no se arrepiente y repite el pecado, Dios aumentará la disciplina más. Hermanos, cuando hay disciplina, debemos arrepentirlos rápidamente. Cuanto más resistimos, más perdemos. Los salvos que reciben disciplina deben dejar su error, cambiar de conducta sin demora. Resistirse o endurecerse no hace que Dios detenga la disciplina. Aquí, sí, veamos juntos. No le alegres tu Filistea toda por haberse quebrantado la vara de que te haría. Porque de la raíz de la cubierta saldrá así y su futuro serpiente voladora. Estas palabras fueron dirigidas a los filisteos. Cuando el poder de Asiria que oprimía a los filisteos comenzó a debilitarse. Ellos se alegraron pensando equivocadamente que el castigo había terminado. Pero Dios les advirtió que estaba preparando un castigo aún mayor. La vara cambia, la serpiente, el aspi y la serpiente voladora cambian así. Representan castigos progresivamente más severos. En Levítico 26, Dios dijo que si no se arrepentían de sus pecados, los castigaría 7 veces más por causa de ellos. 7 veces. Hermanos, los seres humanos podemos pecar. Incluso los salvos pueden equivocarse, ¿no? Pero cuando llega la disciplina de Dios, es importante arrepentirse y no repetir el error. Regresar rápido al Señor. Dice, leamos juntos, ¿por qué queréis ser castigado aún y todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué queréis ser castigos aún? ¿Está loco? ¿Tonto? Si no hay arrepentimiento, vendrá un juicio más severo. ¿Sí? Sin falta. Debemos apartarlos del pecado y no volver a caer en él como necio. Aquí, Números
14 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Aquí vemos que Dios soportó a Israel 10 veces, ¿no? Pero en la como undécima, ¿sí? 10 veces, hasta 10 veces, sí, aguantó. Pero en la undécima vez, ya lo soportó. Dios puede estar soportando nuestros pecados hasta ahora, 10 veces, ya llegamos. Puede estar contando el número de veces. Mi hijo menor se duerme muchas veces durante el tiempo de la palabra de su papá. Yo le dije, papá no puede soportar que alguien se duerma durante el tiempo de la palabra. Pero el muchacho no tiene miedo. Ya le advirtió muchas veces, pero no obedece. Estaba contado. Entonces será fuertemente reprendido por su padre, ¿no? ¿Sí? Llega todo. Yo también estoy contado ahora mismo. A veces vemos a alguien que recibe una disciplina muy severa. Puede ser porque no es la primera vez que comete ese pecado. ¿Sí, hermanos? El Señor es muy paciente, está soportando, ¿no? Pero no soportaría para siempre. Él sabe muy bien, estaba contado sus pecados, ¿no? Antes de que venga la disciplina, debemos apartarlos del pecado continuo. Debemos apartarlos del pecado y no volver a caer en él como necio. Hermanos, puede haber un pecado escondido que nadie más conoce. Solo usted, ¿no? Solo usted. El pecado es muy dulce cuando uno lo guarda solo para sí mismo, ¿no? Si Job dice así, veamos juntos. Si el mal se enderezó a su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Ahí, como no hay algún pecado escondido debajo de su lengua, no hay algún dulce o chicle escondido debajo de la boca, ¿no? Como dulce. Ya es tiempo de dejar ese pecado. Deje ese pecado antes de que el Señor lo discipline. El Señor puede estar soportando su pecado, pero no lo soportará para siempre. Aquí, ¿sí? Leamos juntos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sí. Como perro que vuelve a su vómito. El perro no entiende lo que es sucio, ¿verdad? No entiende lo que es sucio y por eso vuelve a comer lo que vomitó. No vomitó porque algo andaba mal, no vomitó, ¿no? Y aún así vuelve a comerlo. Hermanos, pecar está mal, ¿no? Pero pecar y volver a pecar después de ser arrepentido
Reprendido es una acción sucia y necia, como la de un perro. Si alguien continúa pecando, eso no es digno de un salvo. Es una gran necedad. Desde entonces vamos a aprender sobre cuál debe ser la actitud de los salvos ante la disciplina. Aquí dice, primero es no menosprecie la disciplina. Es importante reconocer cuando uno ha hecho mal y pedir perdón. ¿Sí? Dios está esperándolo. También es importante aceptar la disciplina y arrepentirse, ¿no? Durante la disciplina podemos sentirlos dolidos, pero debemos recordar que en realidad es una bendición, por lo que no debemos tomarla a la ligera. Proverbios capítulo 3, 11, leamos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues, ¿sí? No menosprecies. Si menospreciamos la disciplina, terminaremos recibiendo una disciplina aún mayor. ¿Sí? Por ejemplo, hoy como le di mucho ejemplo de mi hijo. Si mi hijo comete un pequeño error y no quiere reconocerlo, sino que me responde con rebeldía. ¿Qué pasaría? Rebeldía, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si me diera? ¿Por qué solo yo? Mi hermano también. No hice nada mal. Castígame, si quieres. Sí, castígame. Yo también responderé. ¿Acaso tú cometer errores también, papá? No. Tú cometes errores también, ¿no? Entonces me enojaría más, lo reprendería con mayor severidad. El problema no solo es el pecado que cometió, sino que el no reconocerlo y responder con arrogancia en un pecado aún mayor. Hermanos, lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Si pecamos y no pedimos perdón a Dios, sino que respondemos con desobediencia, Él nos corregirá hasta que nos arrepentirse. ¿Sí? Leamos juntos. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. ¿Sí se entiende? La razón por la que Dios nos castigue, Dios nos corrige, no es para hacerlos sufrir, sino para corregir nuestros comportamientos. Por eso cuando Dios nos castiga y corrige, debemos arrepentirnos rápidamente. Eso es lo importante, ¿no? Y la segunda actitud de creyente ante la disciplina es no desanimarse. ¿Sí? No desanimarse. Hebreos capítulo 12, 5 dice, les leo otra vez. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige.
diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ciertamente la disciplina en el momento no parece algo alegre, sino triste, ¿no? Hermanos, ¿quién desea ser disciplinado? ¿No? ¿Quién desea? Nadie. Pero no olvide que el propósito de la disciplina, ¿no?, es cambiarlo. No la desprecie ni que animarse por ella. Si usted se desanima por haber sido disciplinado, el único que se alegría será el diablo. El propósito de la disciplina es algo que hacer que siendo pecadores, vivamos como hijos de Señor. Por eso debemos cambiar nuestra conducta y esforzarnos por vivir el Señor. Y cuando uno recibe disciplina, debe guardar el silencio. No culpe a nadie ni se queje. Ni culpe. Si se arrodilla ante Dios, se arrepiente y espera. Llegará el día en que entenderá que esa disciplina fue una muestra del amor especial de Dios. Sí, aquí la tercera actitud del creyente ante la disciplina es dar gracias. Sí, es última parte. Dar gracias. ¿Por qué? Leamos juntos. Pero si se os sea sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no recibió disciplina cuando hago mal, no recibió disciplina, puede ser que no sea un verdadero hijo, ¿no? Pero si hay disciplina, esto es evidencia de que soy hijo de Dios, que Él me trata como así. Por eso debemos agradecer al saber que la disciplina es muestra de que Dios nos trata como hijos. Podemos tener actitudes y conductas que no son dignas de hijos de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos muestra que esto no está bien. Por eso queremos cambiar, ¿no? Pero ¿es fácil cambiar solo por quererlo? No. Aunque hayamos recibido la salvación, nuestra conducta no cambia automáticamente. Pero la persona que es disciplinada por sus errores puede cambiar. Porque reconoce que Dios está relacionado y le teme. Por eso cuando uno recibe la disciplina, no debe quejarse ni culpar a nadie, sino guardar silencio. Si se arrodilla ante Dios, se arrepiente y espera, llegará el día en que entenderá. ¿Sí? Por eso dice aquí, leamos juntos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de todo por eso. Tal vez escucha la palabra de Dios, es disciplina de Dios. ¿Sí?
Hermanos, aquí dice, la Biblia dice que es bienaventurado el que recibe la disciplina. ¿Qué? ¿Eh? Bienaventurado el que recibe la disciplina. ¿Es bienaventurado? Aquí también leamos juntos. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu rey lo instruye. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. No es bendito quien peca y no es disciplinado, sino quien recibe la disciplina de Dios. ¿Verdad? Porque al recibir la disciplina de Dios, podemos cambiar nuestras conductas, acciones, malos hábitos y así crecer en la fe y agradar al Señor. Si no hay disciplina y no hay corrección, cuando hacemos mal, no podemos cambiarlo. ¿Sí? Por eso la disciplina de Dios es una buena enseñanza y entrenamiento. Un hermano puede decir, quiero cambiar mis malos hábitos. Pero ¿es fácil cambiar esos hábitos? Sin disciplina no hay cambio. No hay cambio, sin disciplina. ¿Sí? Pero si Dios nos disciplina, sí podemos cambiar. Por eso la disciplina de Dios no es solo tristeza y dolor. Cuando llega, debemos agradecerle. Sí. Aquí, sí, leamos juntos. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión es ignorante. No odie la disciplina. Si quiere vivir como quiera, pero no acepta corrección. Es como un potrillo, sin riendas, que no se puede controlar. Aquí, 12:9. Leamos juntos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y gracias. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. El que entiende el propósito de la disciplina vive con más obediencia a Dios. No se desanime. ¿Verdad? Un buen padre disciplina fielmente cuando su hijo se equivoca o se comporta mal. ¿Acaso un hijo le dice a ese padre, si me disciplinas, me voy de casa? Si dice así, me voy de casa. Nuestro Padre Celestial, alguien que castiga severamente, incluso por pequeños errores. No, hermano. Dios advierte muchas veces. Espera con paciencia, luego corrige. Alcanza 10 veces. ¿Sí? 10 veces. Aunque seamos disciplinados, debemos seguir amando a Dios y acercarlos más a Él. Hermanos, si nos arrepentimos de nuestros errores, podremos restaurar nuestra relación con Dios y estar en paz con Él. ¿Sí? Aquí leamos juntos. Vuélveme el gozo de su salvación y espíritu noble me sostente. ¿Sí? Vuélveme el gozo de tu salvación.
Cuando pecamos se rompe nuestra relación con Dios. Perdemos el gusto de la salvación. Perdemos el gusto de la salvación. Cuando pecamos se rompe nuestra relación con Dios. Pero si nos volvemos a Dios a través de su disciplina, podremos reconciliarnos con Él. Y por eso debemos recuperar el corazón que teníamos cuando amábamos al Señor por primera vez. Entonces volveremos a sentir el gozo de la salvación. ¿Sí? ¿Se nota? Esta palabra es última. Vamos a leer juntos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, hermanos. Así como no hay padre que no discipline a sus hijos. Tampoco hay cristiano que peque y no reciba disciplina de Dios. La disciplina de Dios busca que nos apartemos de mal. Por eso es importante arrepentirse de inmediato cuando se recibe. Deseo que ustedes tengan una buena relación con Dios, ¿no? Y reciban una bendición. La palabra de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por habernos dado tu palabra. Ayúdalos a aplicar lo que hemos aprendido hoy en nuestra vida cristiana. Permite que por medio de este retiro lleguemos a ser cristianos más maduros. Dios bendice con recompensa justa a los que han trabajado con esfuerzo. Gracias. Dios también guarda nuestros pasos de regreso. Oramos en el nombre de Jesús, siempre nos ama. Amén.